Ya, entonces estamos hablando de la ineficacia. ¿Qué entendemos por ineficacia? Ineficacia, dice el cedulario, ineficacia de los actos jurídicos. ¿Qué entendemos por ineficacia de los actos jurídicos? El acto jurídico es ineficaz cuando no produce los efectos queridos por las partes o cuando sus efectos no son los que las partes querían. ¿Ya? Y otros dicen que la ineficacia se puede tomar en sentido amplio. O sea, la ineficacia está, por así decirlo, establecida en que va a afectar a la validez o a la existencia del acto contrato. Como una especie de concepto, no hay un concepto legal, pero eso es como una idea, una descripción de lo que sería la ineficacia. Dicho eso, podemos señalar que, siguiendo al profesor Gonzalo Ruz Lártiga, la ineficacia se clasifica en dos. Tenemos en primer lugar, letra A, la ineficacia en sentido amplio, y letra B, tenemos la ineficacia en sentido estricto. Vamos con la ineficacia en sentido amplio. La ineficacia en sentido amplio es aquella que afecta a la validez o existencia del acto contrato. La ineficacia en sentido amplio es aquella que afecta a la validez o existencia del acto o contrato. Y dentro de las ineficacias en sentido amplio encontramos a la inexistencia y a la nulidad. Por otro lado, tenemos a las ineficacias en sentido estricto. Y son aquellas que se van a verificar o que se presentan cuando un acto jurídico nace a la vía del derecho, pero no produce los efectos queridos por las partes. Aquí tenemos como ineficacia en sentido estricto la resolución, la resiliación, la inoponibilidad y la revocación. Vamos a estudiar las ineficacias en sentido amplio. Y la primera que se estudia es la teoría de la inexistencia. ¿Qué entendemos por teoría de la inexistencia? Esta teoría de la inexistencia fue formulada por el profesor Zachary, quien postula que es muy distinto el acto nulo a un acto inexistente. Y sobre esa base señala que si falta un requisito de existencia a ese acto, la sanción no puede ser la misma si se somete, bien digo, un requisito de validez. Entonces, esa es como el matiz de la teoría de la inexistencia. Y esta teoría de la inexistencia, por otra parte, de un punto de vista histórico, surge a propósito de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Recordemos que antes de la ley de matrimonio igualitario en Chile, cuando contraían matrimonio dos personas del mismo sexo, ese matrimonio en Chile era inexistente, no producía consecuencia jurídica, porque dos personas del mismo sexo no podrían contraer matrimonio. Pero esa noción ya fue abandonada por la incorporación de la ley 20.400, creo, que es la ley de matrimonio igualitario. Sigamos con la ineficacia en sentido amplio. Ahora vamos a abordar someramente cuál es la discusión en torno a la teoría de la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la discusión? O sea, la discusión razona sobre la base si se acepta o no la teoría de la inexistencia. Y aquí encontramos dos grandes exponentes. Por un lado, el profesor Luis Claro Solar y por otro lado, el profesor Arturo Alessandri. El profesor Luis Claro Solar está claramente a favor de la teoría de la inexistencia, estableciendo, según él, desde su punto de vista, que hay ciertos artículos del Código Civil donde se puede extraer la teoría de la inexistencia, o en el fondo, lo que trata de decir él, que daría a entender que daría aplicación a esta teoría. Y este autor, Luis Claro Solar, distingue entre la nada, y la nada para Claro Solar sería la no existencia, y la nulidad. Y para él, ese argumento estaría basado en una serie de artículos dispersos en el Código Civil que denotarían inexistencia. Por ejemplo, uno de ellos es el artículo 1444 del Código Civil,
que utiliza las palabras o las siguientes palabritas. No produce efecto alguno, que sería equivalente, según el profesor Claro Solar, a inexistencia. O el artículo 1809, que señala que no habrá venta. O el artículo 1701, el acto se mira como no ejecutado. Entonces, este autor, Luis Claro Solar, que es claramente partidario a la teoría de la inexistencia, plantea que el Código Civil de manera indirecta le quiso dar cabida a la teoría de la inexistencia a partir de estas expresiones. No habrá venta, no produce efecto alguno, se mirará como no ejecutado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, según él, estas son expresiones que denotarían inexistencia. Pero como contraparte tenemos al profesor Arturo Alessandri, que señala lo contrario, que señala que la teoría de la inexistencia no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico y que la máxima sanción en nuestro ordenamiento jurídico es la nulidad absoluta, al tenor de lo que establece el artículo 682 del Código Civil, que va a sancionar con nulidad absoluta la omisión de requisitos que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos. Y dentro de la palabra valor se comprendería la inexistencia y la nulidad. Y el mismo artículo sanciona con nulidad absoluta los actos de los absolutamente incapaces, y de acogerse a la teoría de la inexistencia, estos actos serían sancionados con la inexistencia, por falta de voluntad. Entonces, en lo concreto, aterricemos esta pajamama. Tenemos que en nuestro ordenamiento jurídico, o se discutió en su momento, dos grandes posturas. Luis Claro Solar, que era adherente a la teoría de la inexistencia, y Arturo Alessandri. Luis Claro Solar era partidario de la teoría de la inexistencia, porque si bien él reconocía que la inexistencia no está tratada en términos formales y explícitos en el Código Civil, se podría desprender que el Código la reguló de manera indirecta a partir de distintos artículos. Por ejemplo, como dije anteriormente, el 1444, que habla de los elementos de los actos o contratos. En las expresiones como, por ejemplo, no produce efecto alguno. Otro ejemplo, no habrá venta, se mirará como el no ejecutado o celebrado, etc. Entonces, decía el profesor Claro Solar que cada vez que el código utilice esas expresiones, según él, debería entender inexistencia. Pero el profesor Alessandri dice, no, un momentito, la teoría de la inexistencia no está tratada, sino que la máxima sanción que contempla nuestro ordenamiento jurídico es la nulidad absoluta. La nulidad absoluta. Y el 1682 sanciona con nulidad absoluta la omisión de requisitos que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos. Eso es una parte de la discusión. Ahora, viene la respuesta del profesor Luis Claro Solar, que, por así decirlo, le contesta a Alessandri. Le contesta a Alessandri este argumento. Y el profesor Claro Solar le dice claramente, es efectivo que el Código Civil regula de manera directa y expresa en el Código Civil la nulidad absoluta, pero lo hace bajo los modos de extinguir las obligaciones. Entonces, el profesor Solar le dice, es lógico que no regule la inexistencia bajo los modos de extinguir las obligaciones, porque, según él, el acto inexistente, ¿no es cierto?, no produce obligación alguna, y por ende no tiene nada que extinguir, decía él. Y otra respuesta del profesor Solar a Alessandri es que el artículo 1682 utiliza la palabra valor y solo hace énfasis a la validez. Y esto, según él, sería inexistencia, y eso es claramente nulidad. Y el tercer argumento del profesor Solar señala que, en cuanto a los incapaces absolutos, no es que estos carezcan de voluntad, solo que tienen una apariencia de voluntad. Es por esto que se sancionan con la nulidad absoluta. Eso es lo que señala el profesor Claro Solar. Ahora, ¿qué dice el profesor Víctor Vial del Río? El profesor Víctor Vial del Río, según él, el problema radica en que el legislador no formuló en términos explícitos la distinción entre los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos. Él señala que, no obstante esto, implícitamente, el legislador distingue entre estos requisitos.
ya que de no ser así, carecería de sentido el 1444. Entonces, este autor estima el hecho de que el código no menciona la palabra inexistencia, ni diga que la omisión de un requisito de existencia se sanciona con la inexistencia. No es causal para afirmar que la teoría de existencia no tiene acogida en nuestro ordenamiento jurídico, dice el profesor Vial del Río. ¿Qué creo yo como alumno? Volvamos. Entonces, habíamos dicho que nuestro ordenamiento jurídico se discute, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué creo yo como alumno? Para ir cerrar esta parte. Que, en primer lugar, la máxima sanción en nuestro ordenamiento jurídico es la nulidad absoluta. Cada vez que haya omisión a los requisitos establecidos en atención a la naturaleza del acto contrato, es nulidad absoluta y es la máxima sanción establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Y lo que hace el Código Civil es que no regula la teoría de la inexistencia, no la regula en términos formales y explícitos, como si lo hace con la nulidad. Entonces, se ha concluido por la doctrina moderna que la inexistencia, si bien es cierto, no está establecida en nuestro código, se ha entendido que la inexistencia se ha entendido como una creación de la doctrina. Vale decir, la teoría de la inexistencia es una consecuencia jurídica, pero no sería una sanción. La máxima sanción establecida en nuestro ordenamiento jurídico es la nulidad absoluta. Nulidad absoluta. Esa es la discusión. No se discute en familia la inexistencia porque es plenamente aplicable. Pero en materia patrimonial se discute. ¿Ya? Ya, eso es. Entonces, eso es la discusión en torno a si cabe o no la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico.